Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. La idea, como también oraba Gloria recién, a veces yo quisiera como explicar algunas cosas, pero la idea no es explicar tanto, sino hacernos reflexionar. Creo que ese es parte del propósito que tiene el estudio bíblico. No dar pautas estrictas que usted tenga que seguir como una receta, porque yo he seguido recetas por YouTube, Álvaro Barrientos, sin secretos, cocina sin secretos. Y cuando sale del horno algunas comidas, preparaciones, no salen como le salen a él. No sé, leyendo, después me di cuenta que el horno que yo ocupaba no cumplía ciertas características. Después que antes no precalentaba el horno para algunas preparaciones. Entonces, hay ciertas recetas que a veces uno dice, seguí la receta, y los comentarios para abajo dicen, no me funcionó, la receta está mala, no funciona. Y otra gente que le funciona a las mil maravillas. Entonces, a veces uno espera en la iglesia, muchos cristianos esperan que uno les dé la receta. Ahora, a mí me gusta la cocina creativa, ¿eh? Me gusta las recetas que hay que seguirlas paso a paso para, ojalá, conseguir el mismo resultado. Pero todos sabemos de que no todo sale exactamente igual, porque depende de la mano del cocinero, depende de muchos factores. Por eso que a veces las recetas son una cosa, pero la mano del que hace la receta también es distinta. Ahora, en la Biblia tenemos nosotros, no me gusta llamarle recetas, pero tenemos instrucciones también de parte del Señor que funcionan muy bien, pero nosotros como seres humanos imperfectos metemos las patas en vez de las manos. Entonces echamos a perder muchas cosas. Y Dios tiene misericordia. Así que gracias a Dios por eso. Pues si así no fuera, estamos perdidos. ¿Se imagina que el Señor dijera, bueno, yo les he dado la receta, si ustedes tienen que hacerla así como yo les digo? La ley funcionaba así, en un mundo ideal y perfecto. Cuando Jesús vino, ¿cierto?, también, y nos demostró, y a través de la historia se le demostró al pueblo de Israel que la ley era impracticable en muchos sentidos, porque había que tener un grado de perfección alto y sublime, y nadie lo pudo hacer como ser humano, salvo Jesús, dice la Biblia que Él lo pudo hacer. Ahora, no por eso me quedo con el intento, no me quedo con las ganas, intento la receta, la pruebo una y mil veces, y me pongo a investigar acerca de los hornos, de las harinas, de un montón de cosas, porque quiero mejorar la receta. Pero, por eso que el Álvaro Barrientos me da la receta, pero el resto de la pega la hago yo. Yo busco los ingredientes y los compro, yo voy probando, y la primera vez me salió así, y la segunda vez me salió así, y de los errores voy aprendiendo. Y a veces en la vida cristiana también nosotros lo hacemos así, vamos probando ciertas cosas y no siempre nos resultan como queremos. Por eso que el tema de estas familias ideales o idealizadas no nos funciona bien, porque somos imperfectos, nuestras familias son imperfectas. Pero vamos aprendiendo y aprendemos de los errores. Conversábamos recién hace un rato y los hermanos que van a escuchar este estudio se perdieron el raspado de olla, estuvo muy bueno. Y esa es la idea, conversar de nuestras experiencias. Se imagina que diéramos la palabra, hable de su familia, y todos esperando quién va a hablar primero de su familia perfecta, porque el resto vamos a quedar pagando. Pero hablamos desde nuestras imperfecciones, y qué bueno que así sea. Y también aprendimos a decir, no nos quedemos llorando en nuestros fracasos y lamentándonos de lo que no hicimos, o hicimos mal, o no hicimos bien, o lo que no alcanzamos a hacer, sino reflexionemos, mejoremos. Y en la medida que podamos también conversemos para que los que vienen detrás de nosotros puedan hacer las cosas mejor de lo que las hicimos nosotros. El deseo de todos los padres, ¿no? Que mi hijo no cometa los mismos errores en los que yo caí. Hijo, tenéis que ser mejor que yo, como decía un humorista. Que su papá le da esos consejos, ¿cierto? Bien copeteados. Hijo, tenéis que ser mejor que yo. Creo que es el deseo de todo padre y madre que nuestros hijos sean mejor que nosotros también. No rendirnos, no bajar los brazos. Dentro de nuestras imperfecciones Dios quiere trabajar de igual manera, y con nuestras imperfecciones Dios quiere trabajar. De hecho, el apóstol Pablo decía, en mis debilidades, en mis errores, el Señor se fortalece. Y también puedo decir cuando triunfo, que mis triunfos no son míos, sino que son gracias a la misericordia del Señor. Y eso también es bueno. Si sus hijos son fieles creyentes, personas que salieron adelante, no se eche toda la gloria encima.
no la gloria, no se eche toda la gloria encima, sino dele la gloria al Señor, porque fue por su misericordia, por su gracia y por su amor. Si usted logró que sus hijos se convirtieran, entonces la gloria es suya y sus hijos lo siguen a usted, pero la idea es que sigan al Señor. Y la gloria sea para el Señor. También decíamos en la conversación, y es parte de lo que quiero que reflexionemos también hoy día y nos podamos llevar como tarea para la casa, evitar el juicio. Evitar el juicio y querer en el acompañamiento. ¿Qué es lo que hicimos recién? Nos acompañamos, nos dimos el pésame entre nosotros, tal vez por nuestros errores, pero no en mal sentido, no para lamentarnos y lamernos nuestras heridas, sino para aprender y para fortalecernos, para sanarnos. Porque de alguna manera, durante el proceso de trabajo de nuestras propias familias, nos hemos equivocado, hemos cometido errores, hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos maltratado, nos hemos malherido, y ese proceso tiene que ayudarnos para que también ahora nos sanemos. Pero no sanarnos solos, sino acompañados. En un sermón de hace un par de domingos atrás yo le decía, no es bueno estar solo. Y en este proceso tampoco es bueno estar solo. Entendiendo que, como decía Pati, cierto, a veces las palabras suenan como fuertes acerca del juicio. Y cuando hablábamos acerca de este juicio hace un par de semanas atrás, nos basamos en la palabra de Mateo 7:1, cuando Jesús dice, cierto, no juzguen, para que tampoco lo juzguen a ustedes. O sea, creo que también diciendo, si nos vamos a atrever a hacer ciertos juicios de valor, para no hablar de juicios de condenación, sino juicios de valor con respecto a otras personas, también hagámoslo con misericordia. Porque dice que con la misma vara con que medimos al resto nos van a medir a nosotros. Y creo que a veces nos hemos mordido la lengua o hemos escupido al cielo, nos ha caído en la cara cuando hemos, cierto, a veces emitido ciertas opiniones o juicios con respecto a otras personas, y en nuestra casa tal vez o nuestro ojo está tapado con una viga, y hay harta pega que hacer ahí con nosotros mismos. Todos opinamos en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, todos opinamos y todos hacemos juicios de valor. Ahí lo voy a poner apellido, ¿cierto? Hacemos juicios de valor con respecto a otras personas, relaciones, familias, iglesias, liderazgos. Todos opinamos. Acá no nos pisamos la capa entre... pero Jesús nos dice, miren lo posible, no sé si lo dice así, lo voy a cambiar un poco las palabras de Jesús. Traten de no hacer eso, porque es peligroso caer en ese juego. Insisto, en Mateo capítulo 7, lea el pasaje también, ¿cierto? Lo hemos visto varias veces ya. Evitar el juicio, y antes de enjuiciar creo que es mejor acompañar. Una colega, hace un par de semanas atrás, yo les contaba que me estaba esperando en la mañana para contarme que estaba pasando por un quiebre matrimonial. Y yo, como estaba aprendiendo de esto, simplemente le tomé sus manos y le dije, estoy contigo, no te voy a juzgar porque no conozco la situación más profundamente, pero si me buscaste para que yo te escuchara, aquí estoy para escucharte, para acompañarte. Más no puedo hacer. No puedo ir a tu casa a resolver o a pegarle un combo a tu esposo. No lo iba a hacer tampoco, no es más grande que yo, pero es más maceteado. Pero estoy para acompañar. Creo que me buscó cuando yo he tenido algunas situaciones, también lo he comentado con algunos compañeros de trabajo, así que han conocido también parte de mis miserias. Me gustó porque nos acercó a mí pensando que yo era un gran sacerdote. Ella sabe que yo soy creyente, que también enseño palabras en mi iglesia, que me congrego, y tengo una responsabilidad también moral y espiritual con mi congregación y también en mi pega, que es parte de la proyección. No llego allá con mi Biblia a enseñar Biblia, pero sí con mi ejemplo. Y se acercó a mí. Y yo doy gracias a Dios porque también ella esperaba que yo no le fuera a enjuiciar, es que tenéis con la Biblia en la cabeza, sino simplemente acompañar. Entender que hay familias que pueden pasar por crisis. No le podía decir, es correcto lo que estás haciendo, o no es correcto, porque no estaba ahí para juzgar, estaba ahí simplemente para acompañar. Y yo creo que en ese momento lo que buscaba no era alguien que la juzgara, que opinara acerca de esa situación, sino alguien que la escuchara y la apañara. Y eso lo aprendí hace un par de años también con otros colegas, con una situación no igual, pero sí similar. No juzgar, pero sí acompañar. En el tema de familias, hermanos, aprendamos siempre también a acompañar
antes de emitir juicios de valor. Perdón por la palabra, la sigo ocupando. No analizar desde fuera, sino a acompañar con amor desde dentro. Eso sí lo podemos hacer. Si en algo vamos a ser invasivos, seámoslo con el amor, con el acompañar, con el estar ahí. No es bueno estar solo. Y como decía en un sermón también hace algunos domingos atrás, que nadie nos diga, o que nadie diga, no quería molestar, no quería hacer una carga, por eso me quedé callado, por eso no conté. Hermano, cuente, no cuente detalles, pero sí cuente. Si está pasando por un dolor, un problema, alguna situación compleja, cuéntenos. Todos tenemos miserias, así que nadie acá puede, ¿cierto?, tener superioridad moral para decir, acérquense nomás, cuéntenme todos sus problemas, porque acá yo tengo una coraza, y no me entran balas. A todos nos entran balas. Y si hay que llorar juntos, vamos a llorar juntos también. Y nos vamos a sanar juntos también. Creo que eso es importante. Construir puentes. Construir puentes entre nosotros, no muros. Y cuando pontificamos acerca tal vez de lo bueno que podemos ser o lo bueno que somos, construimos muros. Cuando nos subimos en un pedestal, la gente teme acercarse a nosotros. Y eso muchas veces también, erróneamente, muchos creyentes, y lo hemos hecho de esa manera, hemos cometido errores en el pasado. Yo he cometido errores en el pasado. Cuando andaba súper prendido espiritualmente, me creía en una altura moral y espiritual superior al resto. Así que yo andaba juzgando, apuntando con el dedo, haciendo juicios de valor con el resto. Me di ese lujo. Mire, pues hermano. Y construí muchos muros, erróneamente. Pero ahora he entendido que debo construir puentes. Hoy día fue electo el sumo pontífice. Y pontífice es eso, es constructor de puentes. El Pontifex Max, creo que es en Roma, así se le decía, y hasta el día de hoy es esto el sumo pontífice, es constructor de puentes entre la divinidad y el ser humano. Así es el concepto que utiliza el catolicismo. Nosotros somos pontífices también, pues. No somos pontífices tal vez como el caballero, ¿cierto?, allá en Roma, pero estamos llamados a construir puentes y no murallas. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Y eso se puede extrapolar a cualquier otro tipo de relaciones dentro de la familia. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y también construir puentes entre nuestras distintas familias. Cuando dejemos de criticar a otras familias que son distintas a las nuestras, vamos a construir puentes. Insisto, creo que muchos caímos en el juego de nuestras familias, criticar a la familia del lado, de nuestras propias iglesias y de nuestras propias tal vez comunidades en el barrio, en el vecindario. Estilos de crianza. No sé si alguien se topó con alguna vecina. Yo me topé con una vecina cuando era más lolo, que decía, pásenme al hijo de la vecina tanto nomás, por una semana lo dejo derechito. ¿Lo escuchó alguien por ahí? Pásamelo una semana nomás y yo te lo dejo derechito. Y esa misma vecina que dijo eso, después tuvo un hijo, porque éramos todos chiporros en ese tiempo. Y el cabro más rebelde y desordenado. Entonces yo siempre me acordaba de las palabras de la vecina. Palabras necias. Y de esa fecha aprendí eso. Claro, obviamente después se me olvidó, cuando fui padre. ¿Ya? Y me tocaba opinar en el colegio. Yo le he comentado esto varias veces y siempre que lo cuento me arrepiento, me duele, me molesta, pero lo quiero seguir repitiendo para no hacerlo nunca más. Opinar, es que usted debería hacerlo así con su hijo, porque a mí me funcionaba re bien con mi cabro. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara? Construía muros en vez de construir puentes. Y mis amigos, que hasta el día de hoy los tengo, me lo reclamaron. Y yo les pedí perdón. Y cada vez que los veo, les pido perdón por haber construido muros en vez de puentes. Intentando, porque mi intención no era causar daño. Mi intención era ayudar. ¿Me creo, no? Mi intención era ayudar. Bueno, me funcionaba a mí. Porque me funcionaba a mí, claro. Y uno piensa de que si le puede decir esto extrapolar eso a otra situación,
Somos situaciones distintas. Insisto, podemos a veces opinar desde nuestra inocencia también, pero decirle al vecino cómo tiene que tirar la cama, cómo tiene que estirar la cama. Pero sí, no sé si hasta con los hijos a veces nos pasa, ¿cierto? Haz tu cama. Y el cabro chico la hace y la tira nomás así, pues le queda corrida la frazada, la sábana corrida. ¿Y qué es lo que hace uno? La echa toda para atrás, la desarma y la hace uno. ¿Cuándo va a aprender así el cabro? Y a veces lo hacemos de esa manera, así enseñamos. Y eso que le enseñamos a hacer la cama al cabro chico, desarmándosela, haciendo nosotros, la cama por él porque él lo hizo mal, eso a veces lo hacemos con otras personas. Construimos muros y no puentes que unen y que enseñan. Y de esa manera, con nuestros hijos también vamos poniendo barreras. Yo puse barreras con mi hijo en muchos sentidos durante mi enseñanza en sus primeros años, en su adolescencia. Y dice la palabra, hijo, obedeced a vuestros padres. Y yo me quedé, o de estos últimos años he estado también reflexionando en la siguiente parte que dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, que es la parte que me corresponde a mí. Y a mí me pegó fuerte esa palabra, me pegó fuerte. Porque yo hacía eso. El provocar a ira me costó entenderlo o traducirlo al lenguaje actual, pero fue eso a veces tal vez criar así como le enseñaron a uno. De hecho, muchos padres, no digo que sea el caso de ustedes, pero he conocido muchos casos de hijos que fueron criados a golpes por sus padres. En algunos casos repiten el patrón y en otros casos hacen algo completamente distinto. Dicen, mi papá me trataba así, yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. Hay un cambio, hay un aprendizaje, ¿cierto? Ahí. Y qué bueno que así sea, que hay un aprendizaje. Hay una diferencia entre decirlo y después estar, porque muchos jóvenes dicen, no, yo cuando tenga hijos no lo voy a hacer. Ah, claro. Todavía no son padres. Bueno, esa es una tarea también que, de hecho, hoy día también venía escuchando un programa donde uno de tres varones, todos eran padres y el tercero de repente no entendía algunas cosas que conversaban. Decía, bueno, no las entiendes todavía porque no eres padre. Y de hecho, nosotros ya que somos padres podemos entender completamente, o no tal vez completamente, pero podemos también ponernos en los zapatos de otro padre o de otra madre, ¿cierto? Y muchas veces también, yo cuando era más chico también Marcelo siempre le decía, yo nunca he escuchado un hijo de cierta edad, ¿cierto? Cuando está siendo criado por su padre, por su madre, que su padre le diga, ya me vaya a entender cuando sea mayor o decir, mi viejo tenía razón. No sé si alguien ha dicho eso alguna vez a su hijo, ¿cierto? Porque hasta el día de hoy nunca he escuchado a un adolescente que diga, mi viejo tiene razón en lo que está diciendo. Eso, yo a mi hijo le decía, esas cosas vienen con los años. Yo no te puedo exigir que ahora tú digas, mi viejo tiene razón. Porque eso pasa solamente con la experiencia, con los años. No se puede grabar, ¿cierto? Así como los animales, una marca para que lo aprendan. Son cosas que se aprenden con los años. Eduquemos, yo creo, también a nuestros hijos para que cuando esa enseñanza llegue la puedan recibir con sabiduría, la puedan recibir con prudencia, con entendimiento. Bueno, hablamos de padres criando hijos, madres criando hijos, pero también abuelas criando. Lo que decía también el hermano hace un rato atrás, ¿cierto? A veces también nos toca los errores que cometimos con los hijos, poder ojalá enmendarlos en la vida de los nietos. Y qué bueno que el Señor nos dé o les dé a las abuelas y abuelos esa nueva oportunidad para redimir tal vez lo que en cierta medida no pudimos hacer, ¿cierto? Hacerlo con los nietos. Así que Dios bendiga, hermanos, a los que pueden pasar tiempo con sus nietos. Es un tiempo precioso y yo, bueno, todavía no soy abuelo, así que no voy a opinar de esa parte. Pero, ¿cuál es la tarea que hoy estamos haciendo como miembros de una familia? ¿Qué tipo de aporte estamos siendo o haciendo en nuestras familias hoy día? ¿Qué aporte estamos haciendo? O alguien dirá, mi familia no tiene vuelta. ¿Podemos hacer aporte? Claro que sí. Ahora, tenemos hermanos y hermanas también que viven solos o solas, ¿cierto? Al hermano me le ha tocado quedarse, ahora no se puede quedar solo. Pero hay hermanos y hermanas que viven o en soltería o en viudez, y uno podrá decir también, ¿qué van a hacer ahí? ¿Cómo son familia? Nuestros hermanos y hermanas que viven solos, o en la soltería, o en la viudez, o por otras situaciones. Y bueno,
Mary nos contaba también un rato atrás cuál es la tarea que ella tal vez está haciendo, cada vez que tiene la oportunidad, la posibilidad de el aporte que puede hacer. Yo creo, hermanos, que también las personas que viven solas, cuando tienen la oportunidad de estar con más gente, sobre todo con su familia sanguínea, no me gusta decirle familia carnal, porque carnal suena a andar en la carne, me gusta decirle familia sanguínea, ¿ya? O consanguínea. Cuando nuestros hermanos y hermanas que viven solas tienen tiempo para estar en compañía de su familia consanguínea, ¿cómo es ese tiempo? No lo digan ahora. Yo espero que sea un tiempo de calidad. ¿Ha conocido gente que cuando se juntan lo único que ocurre es caos? Y cuando se esperaría que el tiempo para juntarse después de un largo tiempo, tal vez de no haber estado juntos, que sea de comunión, de crecimiento, de alegría, de paz, se convierte en todo lo contrario. Ahora, eso se esperaría tal vez de gente que no tiene temor de Dios. Pero de nosotros, ¿qué se espera? ¿Que hagamos incendio cada vez que nos juntemos? No, que seamos aporte, que aportemos con un valor. Que agreguemos valor, que agreguemos amor a lo que está ocurriendo. Hace un par de semanas atrás teníamos otro estudio acerca de luz en la casa, no me acuerdo cómo se llama el estudio, de ser luz en nuestras casas. Y nuestras hermanas y hermanos que viven solos también tienen la posibilidad de ser luz cuando llegan a algún lugar. Y de hecho a algunos les toca hacer luz porque no hay más luz, po. No hay más luz. Entonces tienen que ser luz cuando llegan porque son los que aportan la mirada de la fe. Y también en quien todos descansan cuando hay necesidades. Cuando a veces en una familia no hay nadie que sirva al Señor y hay un solo hermano o hermana que está ahí sirviendo al Señor, a veces cuando hay necesidades se acercan y son el soporte espiritual de la familia. En otras cosas no nos pescan ni en bajada tal vez, pero cuando hay necesidad, tal vez el primero o primera que se acercan es a nuestros hermanos y hermanas que sirven al Señor, pero que tal vez les toca estar solo por diversas razones. Pero no son menos familia y no son menos siervos en la situación que les ha tocado vivir. Sea cual sea el modelo, sea cual sea la estructura de la familia, bajo un mismo techo viviendo padre, hijo, abuelos, tíos, hermanos, 20 personas bajo un mismo techo, que Dios sea el centro. Tal vez no siempre es así, ¿cierto? Hay familias donde algunos son creyentes y otros no. Pero que por lo menos esa luz pueda brillar ahí en medio de esa situación. Es el amor y el compromiso, ¿cierto? Y no la estructura lo que define el éxito de una familia. Cualquiera sea el modelo, invitemos a Dios a que Él sea el centro. Me gustaría, no lo vamos a hacer, pero si pudiéramos o tal vez sí podríamos tirar la idea el día domingo, que cada familia, independientemente de la estructura y el tamaño, por ejemplo, algunos decir, pero yo soy solito, yo soy solita, arréglesela de alguna manera. Y tejamos, ¿se acuerdan cuando se hacían esas colchas de cuadraditos, tejido, no sé, o bordado, no sé, como a crochet, ¿no es cierto? Y después de que hacían como muchos cuadraditos, todos esos cuadrados se unían y se hacía una gran colcha para poner encima de la cama o en el sillón, algo así. Bueno, si la misma persona hace los cuadraditos, va a tratar de hacer todo el mismo porte, ¿cierto? Para que salga bonito. Pues se imagina que cada uno se lo hiciéramos un cuadradito, y dijéramos, ya traiga un cuadradito, hermano, porque vamos a armar una gran colcha acá de la iglesia Bautista de Bellavista para cubrir la cama, no sé, de la hermana Sarita. Estaría lindo, ¿eh? Pero no dimos medida, no dimos nada. O dimos la idea nomás. Algunos van a llegar con una tal vez hecha de hilo, otra tal vez de lana, una lana más suelta, más gruesa, más grande, más chica. Y acá va a quedar una colcha de retazos, todo de distintos tamaños y colores y formas. ¿Cómo se vería? ¿Sabe qué? Puede que no se vea muy simétrica y atractiva, pero sería una colcha llena de amor. Ahora, puede que no hagamos un cuadradito físico, pero se da cuenta que todos aportamos desde nuestras diferencias. Y esta colcha de retazos fabricados por nosotros, de distintas maneras, tamaños, portes, materiales, todos aportan y aportamos hermosura. Dentro de esa asimetría, dentro de esa deformidad, dentro de esa diversidad, hay hermosura y hay amor. Una vez hice una torta, la primera torta de mi vida. Compré materiales, hice una ¿cómo se llama? Pastelera
horrible de bolsa, compré unas hojarascas, compré no era merengue, parece que era, hice una torta amor, horrible, pero mi señora se la comió porque estaba hecha con amor. Estaba rica, pero deforme, fea, horrible. A veces los resultados de nuestros esfuerzos tal vez no son los esperados, no son los mejores, no son los más decentes, no son los más lindos. Pero creo que si detrás está la motivación del amor, entonces va a ser bien recibido, va a ser bien aceptado. Todos tenemos algo que aportar y yo quiero que cada hermano y que cada hermana de esta iglesia, que cada familia pueda sentirse que es un gran valor y aporte en nuestra congregación. Por eso que nadie sobra, por eso que, no sé si nadie falta, no sé, pero nadie sobra en la iglesia. O yo no aporto, o si yo no voy nadie lo va a notar. Eso no es así. Y si alguien falta, se resiente de alguna manera. Todos somos importantes y somos valiosos. Y no es tan solo dicho del discurso. Siéntase así. Y yo no sé qué es lo que puedo hacer para convencerlo a cada hermano y hermana que son importantes, ya sea en la iglesia como también en sus propias familias. Tristemente hay mucha gente que siente que en sus propias familias no son comprendidos, no son queridos, no son aporte. Pero estoy seguro que si esa pieza falta en ese hogar, en esa casa, todos van a resentir. Y todos van a llorar, los llantos llegan después, dicen, ¿cierto? Algunos. Pero sabe que a veces la gente a usted lo valora. Pero como decíamos en otra vez, a veces nosotros mismos no nos valoramos a nosotros mismos. Sintamos que somos valor, sintamos que somos peso. Y no somos peso muerto, somos peso valioso, que aporta, que hace crecer, que construye puentes, que une, que acompaña. Ese es el llamado entonces final de este estudio para hoy. ¿Está de acuerdo? Oremos entonces, pues. Cierre sus ojos por un momento y digamos, Señor, tú nos has dado un tremendo valor. A veces el mundo, la gente, o a veces tal vez nuestras familias, Señor, puedan hacernos sentir de alguna manera. Espero que no sea el caso. Pero si así es el caso, que tal vez algún hermano o hermana en su familia se ha sentido menoscabado, despreciado de alguna manera, mirado en menos, mirado como poco aporte en su casa o en su familia. Señor, que primeramente podamos perdonarnos a nosotros mismos y creer, Señor, de que si tú nos has puesto en una familia, es con un propósito santo y eterno, no es menor, por el contrario, somos tremendo aporte en nuestras casas, en nuestras familias, ya sea como padres, como madres, como hijos, como nietos, como abuelos, como cuñados, como hermanos, en la situación en la que estemos hoy, en la viudez, en la soltería, tal vez pasando por una separación, tal vez con un hogar fragmentado, malherido, maltratado, pero tú estás con nosotros, Señor. Y eso es suficiente para hacer un aporte y para que nuestras familias sean bendecidas a través de nosotros. Yo lo creo, Señor, que los que estamos acá podemos llevar tremenda bendición a cada uno de nuestros hogares y cada hermano y hermana pueda también sentir, Señor, que es un tremendo aporte. No es un pequeño granito de arena, es una gran luz que alumbra e ilumina a todos los que están en la casa, porque somos luz de este mundo y principalmente también luz en nuestras familias. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.